Pues es miércoles de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión, Migranálisis de Continente Móvil con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración de El COLEF y candidato al Sistema Nacional de Investigadores, profesor de comunicación en la Universidad Jesuita Ibero Tijuana y presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, David. Un saludo y un saludo a toda tu audiencia. Oye, pues creo que el tema de hoy es, bueno, digo, todos son importantes, pero el de hoy en particular me llama mucho la atención y porque te platicaba cuando me planteabas el tema para el día de hoy, te decía, oye, pues fíjate que los medios casi no tratamos este tema, creo que es muy valioso que lo pongamos sobre la mesa, porque nada más los mencionamos, pero no decimos de dónde vienen, de qué se tratan o cuáles son sus atribuciones limitantes, por lo menos qué es lo más básico de ellos. Y me refiero a que hoy vamos a hablar de los, bueno, tú nos vas a hablar como experto en esta materia de los tratados internacionales que dan protección a los migrantes. Así es, David, tal como lo mencionas, pues normalmente estamos acostumbrados a escuchar, bueno, lo que pasa es que México tiene tratados internacionales y eso obliga a que proteja a los migrantes, pero no hay una profundización sobre el tema. Entonces, lo que voy a explicar el día de hoy es, pues, cómo funcionan estos tratados. Y primero decirte, David, que todo esto referente a los tratados internacionales en materia migratoria es parte de una rama del derecho, que es el derecho público o derecho internacional público. ¿Y de qué trata el derecho público? Bueno, el derecho público trata de cuáles son las reglas o las normas o los criterios en torno a cómo se relacionan los estados, es decir, los países. Es distinto a las leyes nacionales que rigen a las personas que están en ese territorio, ya sean ciudadanos o no. Aquí estamos hablando de que hay una serie de reglamentaciones para que se den las relaciones internacionales entre los distintos países. Y no hay un organismo, digamos, supranacional que pues ordene a uno o a otro país lo que tenga que hacer. De tal manera que el derecho internacional funciona con la voluntad de los países de firmar estos tratados y obligarse o vincularse, ¿sí?, jurídicamente a respetar esos tratados internacionales ante sus pares. Siempre vamos a estar hablando de ante sus pares. Entonces, si un país hace un proceso de ratificación de cierto tratado internacional, está vinculado jurídicamente a respetar ese proceso de obligatoriedad por parte del Estado. Y que es muy importante tener en cuenta, hay dos elementos, David, que tenemos que siempre tener en mente. México, en 1999, a través de pues una disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona un criterio mediante el cual las leyes federales y los tratados internacionales tenían la misma jerarquía. A partir de esta fecha, de 1999, entonces la Suprema Corte determina que los tratados internacionales van a estar por encima de las leyes federales, es decir, de, digamos, lo que rige la vida nacional, y también estos tratados internacionales van a estar arriba de las leyes locales. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque de ahí se va a desprender toda la obligatoriedad para, digamos, la defensa de los migrantes. Y después, en la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, el Estado mexicano se vuelve o se convierte en un Estado garantista, donde se obliga a proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos tanto sí en la Constitución política, en el propio primero constitucional, pero también al haber la otra
reforma que pone las leyes nacionales por abajo de las leyes internacionales, pues a respetar estas convenciones y tratados internacionales, David. Oye, entonces de entrada los activistas tienen razón cuando explican que hay un tratado firmado por México que se tiene que respetar cuando, por ejemplo, se da un asunto digo, para no meternos en un rollo muy particular, cuando hay un conflicto, por ejemplo, con una policía municipal. Es decir, si estoy entendiendo bien, estos tratados internacionales están por encima de cualquier asunto, reglamento, ley nacional o local. Así es, David. Y lo importante es saber cuáles son los tratados que México tiene ratificados. Hay un proceso, sí, que se lleva a cabo. Hay dos formas de adquirir la obligatoriedad. Sí, los países pueden ser firmantes de un tratado internacional desde el principio que se realiza este tratado internacional. El ser firmante no necesariamente te obliga, porque tiene que ser ratificado por el Estado, y esto varía dependiendo de cada país, ¿sí? Una vez que es ratificado por el Estado, que en algunos países es el Poder Legislativo el que ratifica este tratado, entonces se vuelve un Estado parte de este tratado internacional. La otra situación que puede suceder es la adhesión, es decir, hay un tratado que firmaron varios países y a mí como país me interesa adherirme, bueno, voy y me adhiero a ese país y adquiero a ese tratado y adquiero esa obligatoriedad. Sí, eso es muy importante. Y vamos a tener, digamos, en materia migratoria, dos tipos de instrumentos internacionales. Digamos, relacionado con los derechos humanos o los relacionados con los derechos humanos, y otra serie de instrumentos internacionales que están relacionados con distintas áreas, como puede ser pues los delitos de delincuencia organizada, relacionados, por ejemplo, con trata o tráfico de personas, o los derechos del migrante como trabajador, que van digamos, también con la misma obligatoriedad del Estado, pero adquieren otras aristas donde también la vida del migrante se va a ver involucrada, David. ¿Nos podrías poner un ejemplo de algunos de estos instrumentos internacionales, de estos pactos, tratados, convenciones? ¿Cuál sería el término correcto? Y si hay, Israel, algún cálculo de cuántos de estos recursos ha ratificado México. Sí, mira, yo encontré en distintas fuentes que tenemos al momento 15 instrumentos ratificados por México, que tienen de alguna manera alguna protección a los migrantes internacionales que están en nuestro país. Entonces, vaya, te menciono a partir de los más antiguos, algunos de estos 15. Tenemos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que es del 65, pero lo ratificamos en el 75. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es del 66, y lo ratificamos en el 81. También en el 81 ratificamos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y, bueno, digamos, en épocas un poco más adelante, en el 90, tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares. Nosotros lo ratificamos como país en el 99, la Convención de los Derechos del Niño, que es ratificada en el 90, y bueno, nos venimos y tenemos la protección de las personas con discapacidad, el Estatuto de los Refugiados, el protocolo de los estatutos del refugiado, que la Convención de los Refugiados es del 51, el protocolo del 67, pero México ratifica ambos en el 2000. Y bueno, tenemos el famoso Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que se menciona en muchas ocasiones, pero es necesario pues señalar que este no es un instrumento vinculante, es un instrumento avalado, ¿sí? Pero no tiene una obligatoriedad jurídica en relación a los instrumentos
instrumentos que te acabo de mencionar. ¿Qué es lo interesante de este pacto mundial? Bueno, que si tú lo lees, lo que hicieron es una recopilación de los artículos que estaban diseminados, digamos, en estos 15 instrumentos que te estoy mencionando, que México sí está vinculado jurídicamente, y los traen el Pacto Mundial. Por eso es tan importante el Pacto Mundial. Sin embargo, no estamos hablando de un instrumento internacional con un proceso de ratificación que vincule jurídicamente a México. Ese es el estado, David, en cuanto a los tratados internacionales relacionados pues con la protección de los migrantes. Sí, ese pacto que nos estás mencionando está muy interesante y qué bueno que aclaras cuáles son, digamos, las limitantes, atribuciones o cómo funciona. Y también estoy viendo por aquí que hay un protocolo del 12 de diciembre del 2000 que fue ratificado por México apenas el 4 de marzo del 2003 y que tiene que ver con esto que ya mencionabas, el tema cada vez más recurrente de la trata de personas en esta modalidad que finalmente pues parecería Israel que ahora es hablar de trata todos los días. Así es, David, es muy interesante este punto que estás tocando, porque bueno, digamos, en nuestras leyes nacionales que aplican directamente pues a los sujetos que están en el territorio, sí tenemos un marco de leyes nacionales precisamente que busca esta prevención, esta sanción y esta erradicación relacionado con los delitos de trata de personas. También tenemos un reglamento, que es la ley general de esta ley general, y esto es súper interesante porque no de todos los tratados tenemos leyes nacionales que nos permitan de manera directa llevar a cabo la ejecución de estos compromisos internacionales. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, del protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, el artículo 159 de la Ley de Migración, donde específicamente pues nos menciona las penas de prisión, las multas que se van a dar a quienes lleven a cabo este delito. Sin embargo, no de todos los instrumentos internacionales tenemos leyes nacionales claras, ni mucho menos leyes locales claras que cumplan con esto. Y entonces los abogados tienen que hacer, cuando salen a defender a las personas migrantes, tanto regulares como irregulares, pues un corpus para pedirle en estos casos al Poder Judicial que cumpla con el control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad, David? Bueno, tal y como las leyes locales deben de ceñirse a las leyes federales, es decir, no haber una controversia constitucional, también este proceso se lleva a cabo a nivel internacional y se llama control de convencionalidad. Entonces, el abogado, a la hora de hacer la defensa, le pide al juez, hay este instrumento al cual México está comprometido, y el juez está obligado, en este caso el Poder Judicial, a hacer una investigación para ver si realmente esto se está cumpliendo. Y, digamos, obligar al Estado a que cumpla con esto. Un ejemplo rápido, tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias, que es del 90, ratificada en el 99. ¿Qué nos dice? Pues que el trabajador migratorio debe ser protegido desde su partida, la llegada, el trabajo y el regreso. Y la pregunta clara sería, ¿tienen los trabajadores documentados y los indocumentados los mismos derechos? Bueno, hay una serie de derechos que sí tienen ambos y que se tienen que respetar. Entre esos, bueno, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de pensamiento, a la propiedad, ¿sí?, a la libertad de la seguridad personal, a su asistencia consular, su defensa jurídica o su personalidad jurídica, a tener un seguro social que está trabajando, a que se le atienda de emergencia,
a que sus hijos vayan a la escuela, a que tenga una identidad cultural, ¿sí? A que tenga un debido proceso, independientemente de si el migrante es documentado o indocumentado. Y la otra situación es, en relación a los mexicanos, ¿cuál va a ser el trato que deben de recibir los trabajadores migrantes internacionales? Pues el trato debe de ser no menos favorable que un mexicano. Es decir, si trabaja exactamente igual que un mexicano, debe de recibir la misma remuneración, sí, que el mexicano. Y en el caso de que por cualquier situación sea expulsado, antes de la expulsión, el Estado mexicano está obligado a que él pueda cobrar lo que se le debe, David. Entonces, esto es solo un ejemplo. Este ejercicio se puede hacer con cada uno de los instrumentos internacionales. Oye, Israel, pues te agradezco enormemente y pues seguiremos cuando tengamos la oportunidad durante estos migranálisis de seguir poniendo este tipo de ejemplos, porque por lo que veo está sumamente interesante y este primer acercamiento a realmente cómo funcionan estos tratados internacionales que dan protección a los migrantes es muy, pero muy amplio. Mientras tanto, te agradezco enormemente, Israel, que tengas un excelente miércoles. Buenos días. Buenos días, gracias a ti, David, y seguimos en los migranálisis. Gracias. Buena semana. Gracias. Es el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, en esta ocasión hablándonos de estos tratados internacionales. Si usted quiere conocer un poquito más de lo que hacen en materia de investigación, formación y divulgación, puede visitar continentemóvil.com. Los puede seguir en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y suscribirse a su curaduría especializada noticiasdemigración.continentemóvil.com y pues bueno, leer más, aprender más a fondo de estos temas de migración, que aquí en nuestra región es literalmente de todos los días.